Por los últimos domingos estuvimos trabajando una serie de sermones que tienen que ver acerca del libro de los Hechos. El lema para este año en nuestra congregación había sido una fe en acción. ¿Cómo es esta fe en acción? ¿Cuándo una fe realmente es genuina? ¿Cuándo realmente no es genuina? Y estuvimos viendo distintos pasajes de la Escritura que están hablando sobre ese tema. Y domingos atrás iniciamos una serie de sermones basados en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en el libro de los Hechos podemos ver realmente cuál es la clase de fe que puede producir un accionar, una actividad de Dios. Así que estuvimos considerando distintas cosas en los domingos que fueron pasando. Empezamos viendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él les promete el Espíritu Santo de la promesa que se iba a derramar sobre esa iglesia primitiva que iba a comenzar su misión. Y así vimos también cómo este derramamiento del Espíritu Santo de Dios era el cumplimiento de una promesa que Dios ya había dado al pueblo de Israel por medio de sus siervos los profetas con muchos años de anterioridad. Y vimos a un Dios que es fiel. Vimos a un Dios cuyo carácter nos demuestra que es un Dios que cumple promesas. No hay una sola promesa que Dios prometa y que no cumpla. Él es un Dios que cumple. Fuimos avanzando un poquito más y empezamos a ver cómo la iglesia recibe este regalo, este don del Espíritu Santo, y empezamos a ver qué pasa cuando la iglesia se pone en acción. Bueno, cuando la iglesia se pone en acción hay oposición. La oposición del mundo, la oposición del enemigo. Y estuvimos viendo el domingo pasado justamente cómo luego de un milagro que el Señor hace por medio de Pedro y de Juan en el templo, este paralítico que vuelve a caminar, el liderazgo religioso de Israel, aquellos que conocían y estudiaban teóricamente la palabra de Dios, se oponen en contra de la autoridad de Cristo Jesús. Y empezamos a ver cómo empiezan a oponerse al Evangelio. Toman a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel y los creyentes se ponen a orar. Se ponen a orar. ¿Y qué pasa? Pedro y Juan salen liberados. Y vuelven Pedro y Juan a la comunidad de fe, a la iglesia. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana, cómo fue ese episodio donde Pedro y Juan vuelven a su comunidad de fe, a la iglesia. Y esto es muy relevante para nosotros en el día de hoy. ¿Y por qué digo que es relevante? Bueno, es relevante porque Pedro y Juan vuelven a la iglesia. Y es el pasaje que vamos a ver en esta mañana, nos va a demostrar cuáles son los síntomas de una iglesia saludable. ¿Y por qué digo una iglesia saludable? Bueno, porque fue la iglesia primitiva. Acá no estaba ni metido ni el Papa, no estaba metido ni, no sé, las denominaciones, que una denominación, que otra denominación. No. Nada de eso había aquí. Nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, había dado el don del Espíritu Santo y esta iglesia comenzaba sus primeros pasos. Por lo tanto, era una iglesia saludable. ¿Y por qué digo que es relevante para nosotros en esta mañana? Porque quizás usted llegó hoy a la iglesia pensando, bueno, hay tantas denominaciones en el mundo, tantas iglesias en el mundo, está el catolicismo, están todas estas iglesias. Bueno, ¿cuál será la iglesia de Jesús? Bueno, ¿usted quiere saber cuál es la iglesia de Jesús? ¿Por qué no lo averiguamos juntos en su palabra? ¿Y por qué no vemos juntos al menos 3 características de una iglesia saludable, de una iglesia viva, de una iglesia que predica el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo? Para eso les invito a que abran sus Biblias en Hechos, en el capítulo 4, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 23.
Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo que tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernadores se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. Versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Vamos a fijarnos más detenidamente en los versículos que siguen, del 32 al 37. Escuchen esto, ¿cómo era esta iglesia? Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hasta aquí nomás la consideración de la palabra de Dios en esta mañana. La pregunta crucial que nos hace este texto, particularmente el versículo 32 al 37, es cuáles son las características de una iglesia que está viva, una iglesia que es saludable. En otras palabras, ¿cuáles son las señales que da una iglesia que tiene vida en Cristo? ¿Y cómo saber cuándo una iglesia realmente tiene el poder de la resurrección de Cristo porque está viva y cuándo una iglesia está realmente muerta? Sí, pueden tener el edificio, pueden tener la banda, hasta pueden tener un pastor ahí, pero puede estar muerta. ¿Cómo sabemos la diferencia? Bueno, de acuerdo al texto, en primer lugar, una iglesia que está viva en Cristo, que es saludable, es una iglesia o una comunidad que tiene un mismo sentir, que quiere lo mismo. Miremos juntos el versículo 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Una iglesia saludable es una iglesia que siente lo mismo, que quiere lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque nos vamos a proponer todos lo mismo y ponernos un objetivo y vamos a estar todos juntos? No, porque el Espíritu Santo de Dios había sido derramado en esos creyentes de tal modo que el Espíritu Santo había hecho la obra de regeneración en esa persona. Había convencido a esa persona primero de sus pecados. Había llevado a esa persona al arrepentimiento. Había llevado a la persona a poner su fe en la persona de Cristo Jesús y como resultado de ello hay una transformación, una nueva creación. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3? Ese encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, él judío de judíos, miembro del Sanedrín, uno de los 70 líderes de Israel en esa época. Y cuando le pregunta al Señor, bueno, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo.
Nicodemo dice, ¿pero cómo? ¿Nacer de nuevo o entrar al vientre de mi madre? No, le dice Jesús. No de esa manera. Tienes que nacer de nuevo ¿en cómo? En el Espíritu y en agua, dice Jesús. Haciendo una referencia a que tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en mi corazón. Y esto es muy importante porque este pasaje está haciendo una clara referencia a Jeremías en el capítulo 31. Jeremías es un profeta que le va a tocar la misión de recibir una palabra de Dios, y esa palabra estaba anticipando que en los días posteriores Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y que iba a derramar su espíritu sobre ellos y que el Espíritu Santo de Dios les iba a dar un nuevo corazón. Miremos entonces Jeremías en el capítulo 32, el versículo 39. En aquellos días, dice la palabra de Dios, les daré un corazón y un camino. ¿Ven la similitud que encontramos con Hechos capítulo 4, donde dice que los creyentes eran de un corazón y un espíritu? Bueno, está haciendo referencia a este texto. Y les daré un corazón, Jeremías 32, y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Está haciendo referencia a lo que había acontecido en Hechos capítulo 2, el derramamiento de Dios sellando ese nuevo pacto con la humanidad. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien. Y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón, ¿y qué dice? Y de toda mi alma. ¿Ven las referencias? Cómo están unidas a este texto que es Hechos capítulo 4, verso 32, que es el que estamos considerando. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, todo lo que significa no lo sé, pero algo sé. En primer lugar, significa que una comunidad, una iglesia viva, es una iglesia que tiene un corazón y un solo espíritu. Y esto significa que está compuesta por personas que han creído en Cristo Jesús y que tienen el Espíritu Santo de Dios morando, viviendo dentro de sus vidas. Cuidado, porque hoy en día escuchamos muchas cosas como que, bueno, la iglesia sí somos todos, no importa si crees en Dios, si no crees en Dios, todos somos iglesia. No. Eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Quiénes son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que han sido renovados, regenerados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tú tienes que preguntarte a ti mismo, bueno, ¿he sido yo salvado por el Señor Jesucristo? ¿Vive en mí el Espíritu de Dios? Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo sé eso? Bueno, hay muchas formas que la Escritura nos dice. En primer lugar, nuestro espíritu da testimonio de que nosotros somos el Señor. Si tienes dudas, tienes que empezar a pensar. Pero en segundo lugar, el fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice el apóstol Pablo, sobre estas cosas no hay ley. El Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros fruto. Es decir, si antes me emborrachaba y bebía y tomaba, ahora no lo hago más. Si antes era grosero con mi mujer y la maltrataba y era áspero, el Espíritu Santo me va a cambiar, me va a transformar. ¿Para qué? Para que le hable bien. Yo no puedo decir, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, que estoy en Cristo, que le pertenezco a Cristo, cuando vivo todavía en el pecado. No puedo decir eso, porque dice la palabra, me estoy mintiendo y engañando a mí mismo. Por eso lo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, en primer lugar es, ¿le pertenezco al Señor? ¿Veo en mi vida los frutos del Espíritu Santo trabajando en mi vida? Y quiero hacer una aclaración, no significa que tenemos que ser perfectos. No. Vamos a ser perfectos cuando estemos en la gloria con el Señor. El tiempo de nuestra glorificación no ha llegado. Pero significa que voy dando pasitos y cada vez veo
que mi vida se parece un poquito más a Cristo y cada vez menos a ese viejo yo que tenía antes. Ahora, ¿qué significa también que esta comunidad era de un mismo corazón y un mismo espíritu? Bueno, ya que el Espíritu Santo toma posesión de esa vida y transforma esa vida en el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, podemos llamarnos hermanos y hermanas los unos a los otros. ¿Y esto qué implica? Que una iglesia que está verdaderamente viva, una iglesia que tiene un mismo corazón y un mismo espíritu, es una iglesia fraternal. Es una iglesia donde cada persona está pensando en el bien del otro. Cuidado con esto, Cuidado. Porque el amor de Cristo trabaja en nuestra vida de tal manera que por su sangre nos hace ser hermanos los unos a los otros. Y usted dirá, pastor, con ese acento usted nunca va a ser mi hermano. Y yo le diría, sí, tiene razón, en términos de dónde venimos, los países que venimos, tiene razón. Pero aunque vengamos de países distintos, en Cristo, habiendo sido regenerados por el Espíritu de Dios, podemos llamarnos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque incluso ese vínculo es mucho más fuerte al vínculo que yo puedo tener con mi familia de la carne. ¿Por qué? Porque ese vínculo se va a acabar el día que me muera. Pero el vínculo que yo tengo con ustedes en Cristo Jesús es eterno. No se va a acabar nunca, lo acabamos de leer. En el cielo nos vamos a ver. Y voy a ir a la casa de la hermana Ana Armas, seguramente va a tener una mansión la hermana Ana. Y le voy a tocar la puerta. Hola hermana, ¿cómo le va? Bien, me va a decir. ¿Puedo entrar a su piscina? Seguramente va a tener una piscina ella, A ver si nos deja. El vínculo que tenemos en Cristo es mucho más fuerte que incluso hasta la misma muerte. Por eso es que podemos llamarnos hermanos y hermanas. Recuerden que en Hechos, en el capítulo 2, había judíos que venían de todas las partes del mundo. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Del mundo conocido, de Italia, de Etiopía, de Turquía, de todos lados habían llegado justo para celebrar esa fiesta que era de Pentecostés. Y ahí es donde desciende el Espíritu Santo, y ahí es donde la iglesia empieza a avanzar. Y ya vamos a ver que más adelante, en Hechos capítulo 6, que hay conflictos raciales y tensiones raciales y culturales en la iglesia. Pero esta iglesia entiende y sabe que por el poder de Dios y por la fraternidad en la sangre de Cristo Jesús, hay una relación de familia. Cuando miras a tu hermano o a tu hermana en la iglesia, ¿los ves como realmente tu hermano y tu hermana? ¿Qué harías por tu hermano o por tu hermana? Y muchos de ustedes les mandan dinero a sus países, hacen esto y el otro, y por los que están aquí, ¿qué haces? Una iglesia sana es una iglesia que es de un mismo sentir y un mismo corazón. El apóstol Pablo confirma esta verdad en Filipenses en el capítulo 2, del verso 1 al 5, lo leemos rapidito. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, que dice, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Esta es la característica de una iglesia que está viva y que está sana. La iglesia, la congregación, la comunidad de fe siente lo mismo, teniendo el mismo amor. A ver si lo digo de otras palabras, dice el apóstol Pablo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante esta verdad. Porque cuando lo veo al hermano que está sufriendo o que me cuenta algún motivo para que yo esté orando, a veces uno dice, uy, tengo tantos problemas yo que ahora tengo que escuchar los problemas del otro. ¡Sí! ¡Sí! Sí, tienes que escuchar los problemas del otro. ¿Por qué? Porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Sí. Me hace acordar cuando en Génesis, ese episodio donde Caín lo mata a Abel, y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice a Dios, ¿qué? ¿Acaso yo soy la niñera de mi hermano? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Acaso yo debería estar cuidando de mi hermano? La respuesta es sí.
En Cristo somos una familia y como familia tenemos que comportarnos como tal. Tenemos responsabilidad el uno para con el otro. Ahora, ¿qué significa esto de querer lo mismo? De sentir lo mismo. Bueno, la palabra de Dios nos va dando esas pistas para describir qué significa sentir lo mismo. Pero, hermanos, querer lo mismo significa Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, versículo 1. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo Jesús. Es decir, una iglesia saludable, una iglesia viva, es una iglesia que quiere lo mismo. ¿Y qué quiere? Quiere buscar constantemente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce su autoridad, su señorío, y todo lo que esa comunidad hace, lo hace para la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en ese capítulo en Colosenses adelanta en el versículo 17 diciendo que cuando la congregación esté junta, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea ¿para qué? Para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a avanzar un poquito más en ese capítulo. Pastor nos está bombardeando con citas, sí, hoy vengo con todo. Va a avanzar en ese capítulo diciendo cómo tenemos que vivir nuestra vida cuando ya no estamos juntos, cuando estamos ahí en la calle. Cuando usted está ahí lavando la ropa, cuando los chicos están en la escuela, cuando estás en la universidad tomando un curso, ¿cómo tengo que vivir ahí? El mismo principio, que todo lo que hagas y lo que digas, dice la palabra de Dios, sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es querer lo mismo. Querer lo mismo no es decir, bueno, me voy a intentar comprar un mejor carro este año, bueno, Dios quiero que me bendiga, a ver si este año salgo de la deuda. Eso no es querer lo mismo. Querer lo mismo es que nosotros estemos sometidos a la autoridad y al señorío de Cristo y que le busquemos a Él, que le busquemos a Él. Este principio es importantísimo para una iglesia saludable. Miren, déjenme que les cuente un poquito el testimonio de lo que me ha pasado de esta semana hasta el día de hoy. La semana pasada, el martes, un conductor irresponsable venía texteando y choca el auto de mi esposa en la parte de atrás. Gracias a Dios, estamos bien todos. Pero bueno, el carro quedó inutilizado, ya no sirve más. La compañía nos mandó, había una ¿cómo se llaman? Una grúa, y la compañía probó una grúa para que se llevara el auto. Resultó ser que era ¿cómo le dicen? Una estafa. Y me robaron el auto, me dijeron, vamos a llevar el auto a este lugar, se lo llevaron a otro lugar. Cuando se lo llevaron al automóvil, después me pidieron $1,000 para devolverlo, no sé cómo se llama eso. Un rescate, ¿quieres el auto? Paga $1,000, ¿verdad? Bueno, eso pasó el miércoles, trabajando ahí con todo. El sábado de la semana pasada, a las 3:30 de la mañana, como si esto fuera poco, un ladrón quiere entrar en mi casa. Tuvimos que llamar a la policía, lo agarraron, se escapó. Volvió de nuevo a las 7:30 de la mañana por las dudas, a ver si podía entrar esa vez. ¿Ah? Quizás dejaron la puerta abierta a las 7:30. Bueno, lo agarraron todo. Bueno, toda la historia. Esta mañana, mi hija está con una fiebre tremenda que no se le bajaba con nada. La llevamos al hospital y le agarra un episodio de convulsión. Por eso llegué tarde hoy al servicio. Y bueno, cuando uno lo ve a su hijo o a su hija en un episodio así, uno se quiebra, ¿verdad? Porque uno dice, Dios, que me pase a mí, pero no a mis hijos, ¿verdad? Pero Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y gracias al Señor, mi hija está bien, está con su mamá en la casa. Y usted dice, ¿qué hace acá, pastor, usted? ¿Qué hace acá? ¿Qué hago aquí? Estoy haciendo lo que los apóstoles hicieron. Pedro y Juan los azotaron, les pegaron, salieron de todo y ¿qué fueron a hacer? Fueron a la iglesia, a continuar predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que vine a hacer hoy con ustedes. Ahora, hermanos, este es el punto. ¿Por qué estoy aquí? Me lo he preguntado muchas veces. Toda mi familia está en Argentina. Aquí no tenemos a ninguna familia de vínculo sanguíneo.
La iglesia tiene sus problemas, tiene sus conflictos, tiene sus desafíos. Yo me tenía que haber ido hace mucho ya. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Saben por qué estoy aquí? Porque soy de un mismo corazón y un mismo espíritu con ustedes. Porque soy de un mismo corazón y un mismo espíritu con ustedes. Y porque Dios nos puso aquí. Y porque, ¿qué queremos? Queremos buscar honrar y glorificar el nombre de Dios a pesar de que nos pasen todas esas cosas. Que dirá, bueno, no, sacamos corriendo de Chicago, vamos a vivir a un suburbio, vámonos a otro lado porque en esta ciudad no se puede vivir. Sí, tienes razón, pero mi objetivo no es tener una vida más confortable. Mi objetivo no es en esta vida buscar un mejor pasar. Mi objetivo, como el suyo, es honrar el nombre de Cristo Jesús. Y eso nos hace ser hermanos. ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia viva? Bueno, que tiene una comunidad de un mismo corazón y un mismo sentir. Pero en segundo lugar, es también una iglesia, una comunidad que da generosamente y sin reservas. Fíjense cómo dice en la segunda parte del versículo 32. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Qué precioso principio es este? ¿Qué precioso principio? Lo que tengo en realidad no es mío. Ese carro que chocaron no era mío. Y el Señor me dio otro después. Pero lo que tengo no es mío. El carro lo tengo que utilizar para ayudar a los hermanos. Al que necesite un ride, le llevamos. Al que necesite un aventón, como dicen algunos, lo llevamos. Mi casa, abramos nuestra casa para recibir a la gente en casa. ¿Tiene algún problema, hermano? Venga a casa, tómese un café conmigo, hablemos. ¿Hay alguna actividad, algún estudio que se quiera juntar en la semana? Ponga su casa. No esté pensando, bueno, pero si abro la casa me van a venir y me van a ensuciar todo. Sí, le van a ensuciar todo. Pero si abro la casa me van a comer toda la heladera. Sí, le van a comer toda la heladera. Es cierto. Pero el punto está que ni su heladera, ni su casa, ni su carro son suyos. Nosotros somos administradores de esa gracia que recibimos de parte de Dios. Somos administradores. Significa que cuando Dios me da la energía para trabajar y la salud para hacerlo, no es para que yo haga que mi cuenta bancaria sea más grande y tenga más dinero y me pueda comprar una casa más grande. Es para que lo pueda compartir con los que necesitan. Es para que pueda ofrecerlo en adoración a Dios. Tanto que podemos decir de esto. Una iglesia sana, amados míos, es una iglesia generosa. Es una iglesia que da. ¿Está el campamento de niños? ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos donar? ¿Hay niños que necesitan una scholarship, una beca? Una iglesia saludable es una iglesia que va a decir, yo quiero donar. Quizás yo no puedo ir, no tengo hijos, mis hijos no van, pero quiero donar. Quiero que alguien más vaya. Es una iglesia que dice, viene el campamento de jóvenes, Phantom Ranch. Lo dije con mucho acento en español. El Phantom Ranch, le digo yo. Ay, no me juzguen, no dormí nada anoche. Una iglesia que dice, los jóvenes de nuestra congregación son importantes. Vamos a dar para esa causa. Tenemos 23 misioneros en todo el mundo a quienes apoyamos mensualmente. Vamos a dar. ¿Por qué? Porque queremos que así como proclamamos la palabra de Dios en este lugar, la palabra de Dios se proclame hasta los confines de la tierra. Y no vamos a parar. Y no nos vamos a detener porque Dios nos puso aquí. Así que aunque vengan los vientos, golpeen la tormenta, aunque el enemigo ladra, pero no muerde. ¿Por qué? Porque está vencido, porque Cristo Jesús lo derrotó, lo venció en la muerte y en su resurrección en la cruz del Calvario. Tenemos que avanzar con esa confianza. Usted dirá, pastor, usted se tomó un Red Bull hoy. No, no me tomé un Red Bull, hermanos. No, pero tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es verdadera y cuando dice que aquellos que están en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan,
mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se rejuvenecerán como el águila. Y por eso es que podemos vivir en esta ciudad y seguir avanzando en la misión del Señor. Si no, ya no hubiéramos ido todos. Porque lo que yo les he contado esta mañana es tan chiquito a comparación de lo que sé que a muchos de ustedes les pasa todos los días. Hay muchos de ustedes que tienen cargas, que tienen una cruz que llevar y que ese dolor, esa aflicción se prolonga por años. Pero por la gracia de Dios ustedes están aquí hoy. Y nada los va a detener, mis amados. Porque el Señor está con ustedes. Nada les va a detener. Dijimos una iglesia que tiene un mismo corazón, un mismo sentir. Una iglesia que es generosa y que da sin reservas. Ustedes saben que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y este es el segundo volumen de un tratado que le escribe. En su primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el verso 33, Lucas toca un poco este tema por medio de los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si yo no tengo el deseo de entregarle a mi vida a Dios, mucho menos le voy a entregar mis posesiones. Y no estoy diciendo que usted vaya, venda todo lo que tiene y lo done a la iglesia. Eso era algo que lo hacían los creyentes del primer siglo porque los echaban de las casas, porque no les daban trabajo, entonces tenían que hacer eso para subsistir. Nuestra realidad es un poquito diferente en el día de hoy, pero el mismo principio es aplicable. Yo no puedo venir a darle a Dios, Señor, te voy a dar, no sé, una ofrendita mensual, cuando no le he dado mi vida. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo le doy mi vida al Señor y le quiero servir, ¿qué pasa? Todo lo demás le pertenece a Él. Por eso Jesús dice, no lo dice el pastor Leandro, lo está diciendo Jesucristo, Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si yo siempre voy a querer tener algo ahí para mí, guardadito para mí, no puedo seguir a Cristo, porque Cristo demanda mi obediencia absoluta y mi lealtad absoluta. Este mismo principio y patrón se repite en las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1. Hay varias iglesias que están en una provincia que se llama Macedonia, una provincia romana de la época. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Son estas iglesias de las cuales está hablando el apóstol Pablo en este pasaje, son iglesias que las están persiguiendo, no como el pastor Leandro que cayó en manos de una mafia de grúas. No, eso no. El otro día voy a contar la historia de cómo lo recuperamos al auto. Vengan a los estudios bíblicos y se la cuento. Son iglesias que están sufriendo verdadera persecución. Esto es una verdadera aflicción. No algo sencillo como eso. Una verdadera aflicción. Y además de ser afligidas, son iglesias que son pobres. No tienen recursos. Ahora fíjense esto. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios lo quería. Es decir, una persona que está entregada a Dios es una persona que quiere dar generosamente. Que no estaba pensando, bueno, no, porque si doy, entonces después como me alcance. Una persona que da y confía en el Señor. Señor, sé que vas a proveer para mi necesidad. Queridos hermanos y hermanas, tenemos el campamento de verano que empieza el lunes. Mañana, gracias por el recordatorio. Mañana. Y para colmo lo dirige mi esposa, la directora del campamento. Así que oren mucho por ella. Oren mucho por ella. Estamos
siendo muy atacados por el enemigo. Pero tenemos que estar pensando, ¿cómo podemos dar generosamente a ese campamento? Tenemos el campamento de jóvenes a fin de julio. ¿Cómo puedo dar generosamente para ese campamento? Y le doy gracias a muchos de ustedes, porque sé que muchos de ustedes en su corazón son generosos y dan, y dan, y dan, y dan. Y esa es una buena señal, la señal de que el Señor está ahí. Ahora, la buena señal es que lo hacen de voluntad propia. No es que el pastor está persiguiendo ahí a ver si dio o no dio para el campamento. No, lo hacen por voluntad propia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les motiva a hacerlo. Y así es como debe ser. Nunca vaya a una iglesia donde usted se siente y le estén diciendo ahí de tanto, de cuánto y ahí lo tengan ahí. No, porque el dar es un acto voluntario que surge como el fruto de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Se me va el tiempo. Me sobran las palabras y se me va el tiempo. En tercer lugar, dijimos en primer lugar, es una comunidad que tiene un mismo corazón y un mismo espíritu. En segundo lugar, es una iglesia que da generosamente y sin reserva. Esos son los síntomas de una iglesia saludable. Y el tercer síntoma, la tercera característica de una iglesia viva, saludable, es que es una iglesia donde abunda poderosamente la palabra de Dios. Leamos junto el texto nuevamente. Los apóstoles, versículo 33 del capítulo 4 de Hechos, daban testimonio del poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Fíjense qué notorio esto, y algo que lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos. Los apóstoles no pueden dejar de predicar el Evangelio. Incluso Pablo después va a decir, pobre de mí si yo no llego a predicar el Evangelio, porque a eso me llamó Dios. Una iglesia sana y saludable, no una iglesia donde nos ponen un montón de videos y nos hacen llorar y el pastor tiene esos mensajes donde tiene una frase que usted la puede retuitear, la puede poner en el Facebook porque la frase está buenísima. No. Una iglesia viva y verdadera es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde vemos qué es lo que está diciendo el Señor y qué significa esto para nosotros hoy aquí. Ese es el síntoma de una iglesia saludable. Dice que los apóstoles daban testimonio, o sea, predicaban acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que no podía dejar de contar lo que habían visto y lo que habían oído. Esas son las palabras de los apóstoles. Luego que les dicen muchas veces, no pregunten, no prediquen más en el nombre de Jesús, porque si no los metemos presos de nuevo. Y ellos dicen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, ¿por qué nosotros nos callamos? ¿Acaso Dios no hizo una transformación en su vida? ¿Acaso usted no se acuerda? ¿No me acuerdo yo de dónde me sacó Dios antes? ¿Dónde estaba yo antes de conocer a Cristo? Y fue Él el que me buscó, me salvó, me sanó y me trajo a la vida. Ahora, ¿cómo yo puedo callarme eso? Si yo lo vi en mi vida. ¿O acaso usted no lo ha visto en su vida? Si usted no ha visto transformación en su vida, pregúntese si verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted ha visto transformación en su vida, pero si usted ha visto un cambio, entonces ¿cómo podemos callarnos de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído en lo que Dios ha hecho solamente en nuestras vidas? Miren, para el campamento de verano que empieza mañana, muchos padres vienen a buscar a los niños a las 4 de la tarde más o menos. Y entrar a un lugar donde uno no conoce es difícil. Yo el otro día fui al gimnasio, empecé el gimnasio. No se ríen. Y llegué ahí y me sentí un poco incómodo porque no conocía a nadie y tenía que ser el nuevo ahí. Es medio difícil. Ahora piensen en esos padres que van a venir a buscar a los niños a las 4 de la tarde. Se van a sentir así, como raros, un poquito, no conozco a nadie. Lo que me gustaría ver el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 o 5 personas que digan, yo quiero venir para darle la bienvenida a esos padres.
para que cuando estén ahí poder conversar con ellos. Porque puede ser que sea el momento justo donde usted pueda contar del poder de la resurrección de Cristo y compartir el Evangelio con ese padre que está ahí esperando. Ahora, ¿saben qué me hace falta? Hombres también, no solo las mujeres, hombres también. ¿Por qué? Porque los padres varones vienen a buscar a los niños. ¿Dónde están los hombres? Qué buena pregunta. Podría ser el título de una película. ¿Dónde están los hombres? ¿Queremos ser personas que comparten el Evangelio? Los varones tenemos que dar el primer paso. Nosotros tenemos que dar el primer paso y guiar no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra iglesia. Ahora, ¿qué es para nosotros la palabra de Dios? Una iglesia saludable es una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Pero no solamente se predica desde el púlpito, es un lugar donde se vive la palabra de Dios. Donde se vive. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios en la casa? ¿Estamos buscando el consejo de Dios para tomar decisiones? ¿O tomamos decisiones y bueno, que sea lo que Dios quiera? No, lo que Dios quiera no, lo que usted quiera, porque usted Dios no le preguntó nada. No diga que sea lo que Dios quiera. Si queremos que sea lo que Dios quiera, busquemos el consejo de Dios en su palabra. Señor, ¿cómo tengo que criar a mis hijos? Señor, ¿cómo resuelvo esta deuda? Señor, ¿cómo me tengo que llevar con mis parientes que no son cristianos? Señor, ¿cómo me llevo con mi esposa que no es cristiana, que no es creyente? ¿Cómo la trato? ¿Qué hago? Señor, ¿cómo salgo de esta depresión? Señor, ¿cómo salgo de este problema? Una iglesia que abunda poderosamente la palabra de Dios no es solamente una iglesia que predica la palabra, lo cual es necesario, pero es una iglesia que vive la palabra. Por eso yo hoy puedo predicarles un montón acerca de las distintas formas en las que podemos vivir la palabra de Dios, pero si después no lo hacemos, no pasa nada. No pasa nada. Miren, vamos a terminar con un tiempo de reflexión. Y quiero que pensemos en esta mañana. La palabra de Dios nos muestra 3 características de una iglesia que está sana, que es saludable. Una iglesia que tiene un mismo corazón y un mismo espíritu. Una iglesia que da abundantemente y sin reserva, no se guarda nada. Una iglesia en donde abunda poderosamente la palabra de Dios. ¿Tienes estas 3 cosas en tu vida? No, pero pastor, usted dijo la iglesia. Sí, pero la iglesia está compuesta por usted y por mí. Usted y yo. Si yo no soy un cristiano sano, pues no vamos a tener una iglesia sana. ¿Me entiendes? Porque usted es un ladrillito de ese edificio que el Señor ha levantado y construido. Entonces usted pregúntese conmigo, yo me lo estoy preguntando en esta mañana. Leandro, ¿quieres lo mismo? ¿Eres de un mismo sentir con los demás? Y a veces sí, a veces me dan ganas de matarlos. Pero a veces sí. No, siempre tiene que ser. ¿Es una iglesia donde se da abundantemente? Leandro, ¿estoy dando abundantemente la obra de Dios? Que el pastor también ofrenda. Claro que sí ofrenda. No me quiten el privilegio de ofrendar. Quiero ofrendar. Número 3. Leandro, en tu vida estás viviendo la palabra. Está abundando la palabra de Dios en tu vida. Colosenses capítulo 3, verso 19. Le invito a que esas 3 preguntas que yo me he hecho en esta mañana sean preguntas que usted también se pueda hacer.